Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Así leemos en Amós capítulo 9, versos del 14 al 15. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. El libro de Amós comienza con palabras de juicio de parte de Dios, pero termina con palabras de esperanza y aliento. Termina con una promesa. Así es Dios, quien nos advierte, corrige y disciplina, pero siempre con el objetivo de restaurar, sanar y santificar a sus hijos. Hoy concluye nuestro estudio en el libro de Amós. Iniciamos el recorrido a principios de este mes y ya en el día de hoy, casi llegando a fin de mes, concluimos con un estudio que oramos bendiga su vida. ¿Qué le ha parecido este estudio? ¿Qué ha aprendido? ¿Cuáles verdades le han confrontado su vida y cuáles compromisos con Dios está dispuesto a hacer? Nos encantaría escuchar de usted. Escríbanos un correo respondiendo a estas preguntas a atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. También puede enviarnos una nota de voz al siguiente número de WhatsApp. En este número solo tomamos notas de voz. El número es símbolo de más 1-919-460-3797. Lo repito, símbolo de más 1-919-460-3797. Su testimonio puede ser compartido en el programa. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos pasar tiempo en tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que nuestras vidas y corazones sean transformados a la imagen de Cristo. Que nuestra mente y corazón sean receptivos a lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Amós capítulo 9 porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Vamos hoy, amigo oyente, a considerar la parte final de este pequeño libro de Amós. Confiamos que este haya sido un estudio de mucho provecho para usted. Para nosotros ha sido uno de los libros más emocionantes. Y quisiéramos comenzar diciendo algo que dejamos pendiente, digamos, en el capítulo 8, porque consideramos esto de suma importancia. En este capítulo se presenta la disolución y la caída permanente del Reino del Norte. La gente va a ir a la cautividad y no regresará jamás a esa tierra como la nación de Israel, es decir, como el reino del norte de Israel. Regresarán, sí, pero lo harán con las 12 tribus. En realidad, muchos de ellos regresaron con las 12 tribus. A veces hablamos de las 10 tribus perdidas, pero no están perdidas, amigo oyente, sino que han sido esparcidas a través del mundo, como veremos al entrar en el capítulo siguiente. Usted recordará que Amós dijo lo siguiente allá en los versículos 13 y 14 del capítulo 8. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Amós ya había presentado claramente esto en el versículo 2 del capítulo 5, donde dijo, cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Así es que el reino del norte no regresó nunca al norte como Israel. Cuando ellos regresaron, lo hicieron como una nación.
Esa es la razón por la cual algunas personas piensan, y creemos que equivocadamente, que había 10 tribus perdidas. Ellas habían sido esparcidas a través del mundo. Muchos de ellos regresaron después de 70 años de cautividad. Ellos se habían entregado a la idolatría y juraban diciendo, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba. Y eso se refiere a los ídolos. Ahora usted recuerda que el apóstol Pablo dijo que un ídolo era nada. Él llama a un ídolo nada. Y no es nada sino sencillamente una estatua en figura de algo, hecha de barro, o de yeso, o de madera, o de hierro, o lo que sea, que ni oye, ni ve, ni entiende. Y eso, por supuesto, es nada en lo que se refiere a la adoración de Dios. Y esta gente se había entregado a la idolatría, y esa es la razón por la cual van a la cautividad y no van a regresar. Luego entramos al capítulo 9, y aquí se nos presenta en los primeros 10 versículos una visión de la dispersión mundial. Y luego en la última parte, en los versículos 9 al 11, tenemos una visión mundial de reunión y restauración del reino del Señor. Esto lo vamos a poder estudiar hoy. Ahora, en nuestro encuentro anterior, observamos lo que decía el versículo 1, y este era un pronunciamiento continuo de juicio sobre los templos que habían sido construidos allí. Había también un templo de Baal en Samaria y un templo del becerro de oro en Betel. Cuando la nación fue rodeada por los ejércitos de Asiria, la gente buscaba refugio en estos templos, y Dios traía juicio sobre ellos en esos lugares, hasta tal punto que esos templos eran destruidos tan repentinamente, aparentemente por el enemigo, que cuando los templos caían, y se nos dice que se derribaba el capitel y caía sobre ellos, la gente no podía salir y muchos murieron en esa ocasión. Ellos no podían escapar. Y aquellos que pudieron huir fueron llevados a la cautividad por los asirios. Ahora aquí tenemos una declaración bastante fuerte y significativa. Encontramos que esta declaración se menciona varias veces en los profetas. El versículo 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Esta es en realidad una declaración muy terrible. Aquí podemos notar el terror de los malvados, y hay dos cosas que causan el terror de los impíos, si ellos piensan en esto de alguna manera. La mayoría de ellos tratan de borrar esto de sus mentes. Ellos han sufrido, por así decirlo, un lavado cerebral en esta sociedad liberal en la que vivimos. Pero hay dos cosas que traen terror al corazón de los impíos, y son la omnipresencia de Dios y la inmutabilidad de Dios. Aquí tenemos la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todas partes. Uno ni siquiera puede ir a la muerte y escaparse de Él. Y luego tenemos la inmutabilidad de Dios, que significa que nunca cambia. Él no cambia nunca. Él es igual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, estas dos grandes verdades son de mucho consuelo para los hijos de Dios, pero son un terror para los impíos. Esto es lo que se quiere decir aquí. La omnipresencia de Dios para el Hijo de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Él. Él le recibe a usted y le recibe para la eternidad, por siempre. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Si usted está en su mano, usted está muy cerca de Él. Él también utiliza ese cuadro de la vid y los pámpanos. Ahora uno no puede acercarse mucho más a una vid que esto, el de ser un pámpano. El pámpano crece en la misma vid, así es que la omnipresencia de Dios es el consuelo para el Hijo de Dios. Pero para el impío, la omnipresencia de Dios es algo terrible. Hay muchas personas que se suicidan en nuestros días. Ellos dicen que quieren escapar de todo, quieren huir de esta vida. Cierto hombre que se suicidó dejó una nota que decía, quiero terminar con todo, quiero librarme de esta vida. Bueno, él se libró de los problemas de esta vida y muchas otras cosas que en realidad le estaban molestando. Él tenía muchos problemas, pero no se pudo librar de Dios. Amigo oyente, la muerte no los separa a ellos de Dios. Allí también está Dios. El salmista David, usted recuerda, dijo, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Uno no puede escaparse de Dios. Francis Thompson escribió algo hace varios años, en lo cual él no quería demostrar irreverencia, y no es irreverente en realidad,
Pero allí decía que Dios es como uno de esos perros de casa, que no le pierden el rastro a uno, no importa dónde uno esté. Él siempre está siguiéndole el rastro. Uno no puede escaparse de él. Y luego, por supuesto, tenemos la inmutabilidad de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a juzgar el pecado. Él no leyó nada nuevo en el periódico de hoy. Él podría leer allí mucho de liberalismo, pero no aprendió nada nuevo escuchando o leyendo esto del presente o escuchando a los profesores de colegio o a los científicos. Dios no aprende nada de ellos. Dios no ha cambiado su forma de pensar, amigo oyente. Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso es algo maravilloso para el Hijo de Dios, como ya hemos dicho hace algún tiempo cuando estudiábamos la epístola a los Hebreos. Cuán maravilloso es que el mismo que anduvo por el mar de Galilea, que demostró su gracia tan maravillosa, Él es el mismo hoy y eso sirve de consuelo para el Hijo de Dios. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 9 de Amós leemos: «Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá». En la cumbre del monte Carmelo se ha construido una ciudad, y en los lados de esa montaña se puede ver que hay cuevas. Aparentemente esta gente trataría de esconderse allí, y quizá usted puede entrar a un submarino e ir al fondo del océano. Pero amigo oyente, Dios está allí también. Usted no puede escaparse de Él. Y en el versículo 4 leemos: «Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien». Así es que los impíos hacen bien en temer a Dios y en tener temor del futuro. El hombre que comete suicidio, pensando que se va a librar así de sus problemas, ciertamente está entrando a otra clase de problemas. Es como saltar de la sartén al fuego. Y en el versículo 5 ahora de este capítulo 9 de Amós leemos: «El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto». No creemos que usted pueda pasar por esa tierra sin darse cuenta que la tierra donde fluía leche y miel, aun con toda la irrigación que se está haciendo en el presente, no es hoy una tierra de leche y miel. Está muy lejos de ser eso. Sobre esa tierra ha caído el juicio de Dios. Cierto matrimonio judío quería radicarse en Israel y fueron a una de esas ciudades para comprar un apartamento para poder jubilarse allí permanentemente. Pero ellos pensaban que solamente podrían pasar una parte del tiempo en ese lugar. El hombre decía que aunque habían comprado ese apartamento y que querían ayudar a la gente, a su propia gente en esa tierra, nunca esperaban utilizarlo, porque no creían que esa era la tierra que la Biblia dice que es. Y no lo es en realidad. Pero por supuesto, él no había leído en cuanto al juicio sobre la tierra que se menciona aquí en el libro de Amós. Ahora el versículo 6 de este capítulo 9 de Amós dice: «Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre». ¿Y quién va a hacer eso? Bueno, amigo oyente, vamos a decirle quién lo va a hacer. Es el Creador, el Dios omnipotente. Él no solo es el Dios omnipresente, sino que también es el Dios omnipotente. Y no solo eso, pero cuando uno sigue leyendo, uno tiene la impresión de que el escritor está tratando de decir que todo en la naturaleza obedece a Dios. Lo único en la creación de Dios que no le obedece es el hombre, ese pequeño hombre. Imagínese, este pequeño hombre. Más allá tenemos al Sol, la Luna y esas grandes y tremendas galaxias. Y todo eso, toda esta creación está obedeciendo a Dios. Estas cosas tan grandes le obedecen, y ellas tienen ciertas leyes que seguir. Pero el pequeño hombre, ese hombrecito tan pequeño, se rebela contra Dios. Ahora, en el versículo 7 tenemos una declaración bastante extraña de la Biblia, algo realmente maravilloso. Allí dice: «Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos?» Dios quería hacerles ver cuánto les amaba. Y entonces les dice: «Yo les amo a ustedes tanto como amo a los etíopes». Hace muchos años ya, Mussolini se apoderó de Etiopía, y por supuesto su control de esa tierra no fue algo permanente.
Pero es algo muy interesante, aunque no podemos entrar en detalle sobre las profecías en cuanto a Etiopía, pero es sorprendente el lugar o la parte que Etiopía tiene en el programa de Dios para el futuro. Creemos que la mayoría de nosotros pensamos que no es de mucha importancia, pero Dios dice que es de mucha importancia para Él. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 9 de Amós leemos: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Dios dice que la nación se ha acabado ya, pero que el pueblo no. Dios dice que no los destruirá. Y en el versículo 9 continúa diciendo: Porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Si usted quiere saber en realidad dónde se encuentran las 10 tribus perdidas en el presente, debemos informarle, amigo oyente, que se encuentran esparcidas a través de todo el mundo, y que ellas no están perdidas en lo que se refiere a Dios. Dios dice que Él no perderá a ninguno de ellos. Y en el versículo 10 continúa diciendo: A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: No se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Qué es lo que se dice en cuanto a los pecadores? Que ellos van a morir. Dios juzgará a quienes no se vuelvan a Él. Y uno tiene la misma analogía en la iglesia en el día de hoy. No todos los miembros de la iglesia son salvos. Y espero que usted esté de acuerdo con eso, amigo oyente. Si usted ha observado las iglesias, se dará cuenta fácilmente que no todos son miembros salvos. Pero esta gente es miembro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que no todo Israel es Israel. No todo, solamente las personas individualmente lo son. Llegamos ahora a una parte maravillosa en este libro, es decir, una parte optimista. Ya hemos pasado la época de juicio, de la gran tribulación. Escucha ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 9 de Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si usted quiere seguir esto, puede ver lo que dice Santiago allá en el capítulo 15 de los Hechos. Él cita esto, y él dice que Dios hoy está llamando a un pueblo para sí de entre los gentiles, para su nombre. Pero dice que después Él levantará el tabernáculo de David, y luego todos los gentiles verán al Señor. Es decir, que Él está hablando del reino, algo que está aún en el futuro. Luego en el versículo 12 leemos: Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay muchas naciones que van a entrar en el milenio. Y en el versículo 13 continuamos leyendo: He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Ya hemos dicho esto antes, y aquí tenemos pruebas de ello, que cuando la gente está siendo bendecida, toda la tierra es bendecida. Y cuando la tierra es bendecida, la gente también está siendo bendecida. Esa tierra y esa gente pertenecen una a la otra, y uno no puede separarlas. Dios dice de una manera muy clara que cuando Él los haga regresar a su tierra, esa tierra será nuevamente la tierra donde fluya leche y miel. Y eso no está ocurriendo en el presente. Así es que, aunque algunos han regresado en el presente a la tierra, no han regresado aún a Dios. El versículo 14 de este capítulo 9 de Amós nos dice: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Dios va a restaurarlos a la tierra, pero no como una nación separada de la nación de Judá. Ellos están juntos, y creemos que están mezclados en todo el mundo en el presente. Esa idea tan popular de que Gran Bretaña y los Estados Unidos son las 10 tribus perdidas es una total contradicción a la palabra de Dios. Dios dice: haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Ha hecho Él esto o no lo ha hecho? Bueno, si fuera solamente Inglaterra y los Estados Unidos, las 10 tribus entonces no estarían en todas partes del mundo. Y por cierto que hay muchos radicados en los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no son las 10 tribus perdidas. Las 10 tribus perdidas han sido zarandeadas, pero van a regresar.
Y los versículos 14 y 15 dicen, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». Estas son las cosas que Dios ha dicho que Él va a hacer. Él va a restaurar la dinastía de David. ¿Quién cree usted que será el rey? Pues el hijo de David, llamado Jesús, nacido en Belén de la casa y del linaje de David, Él va a reinar. Usted podrá observar que Israel ocupará su lugar en las naciones del mundo. Ya no tendrá que ir a las Naciones Unidas como rogando por ayuda, y tampoco tendrá que poner barreras a los árabes, sino que será una nación que va a ser bendecida de Dios y que ocupará un lugar entre las naciones del mundo. Habrá una conversión de las naciones del mundo. El día más grande de salvación ya ha tenido lugar antes que la iglesia haya arribado aquí. Mire a la ciudad de Nínive. Sin embargo, el día más grande para este mundo está todavía en el futuro, después que parta la iglesia de aquí. También tenemos que la tierra va a ser bendecida cuando Dios haga regresar a su pueblo allí. Pero en el presente, esa tierra se encuentra bajo la maldición de Dios. Y ellos van a reedificar las ciudades y van a quedarse allí permanentemente. Esa es la creencia de varios expositores bíblicos que son muy destacados, que la nación de Israel quizá tenga que salir de esa tierra nuevamente antes que llegue el tiempo del fin. Bueno, esto es algo para pensar. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro estudio de este libro de Amós, y lo dejamos aunque no nos gusta hacerlo. Que Dios le bendiga ricamente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este fue un buen estudio en el libro de Amós. Aunque nuestro estudio en Amós ha concluido, el autobús bíblico continúa su marcha viajando a través de toda la palabra de Dios en 5 años. Así que mañana comenzamos el estudio en la segunda carta de Pedro. A este libro, el Dr. Magui, autor de este estudio, llamaba cariñosamente el canto del cisne de Pedro. No se lo puede perder. Únese a nosotros mañana e invite a otros a escuchar el inicio de un nuevo libro. Es el mejor momento para invitar a otros a que formen parte del autobús bíblico. Si resulta que usted se perdió algún estudio de Amós o desea volver a escuchar, solo tiene que visitar, anote, a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará todos los enlaces a las diferentes plataformas para escuchar el programa. Enlaces a la aplicación, al sitio multilingüe, a Spotify, YouTube, etc. Recuerde, el sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. Le invitamos a que lea de antemano el primer capítulo de la segunda carta de Pedro y vaya preparándose para tener un estudio en la palabra del Señor. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.